Hello everyone, I am the teacher Joao Briones, and today we're going to have the first review about the simple present. Simple present. We use the simple present to talk about routines, life habits, and states. Example given. I live in Puerto Viejo, you believe in God, she runs in the park every day. To make affirmative sentences using simple present, we do in the following way. We have three verbs, run, call, and eat, and we have the personal pronouns on green. I, you, he, she, it, and we, you, they. Okay? As you can see, the verb is almost the same with all the personal pronouns, but in the third person from singular, I mean he, she, and it, we're going to add an s in the case of each verb. So given, I run, you run, he, she, it runs, we run, you run, they run. As you can see, we have the s on red next to n. So we have runs instead of run. The next one says, call. I call, you call, he, she, or it calls, we call, you call, they call. Okay. Eat. I eat, you eat, he, she, or it eats, we eat, you eat, they eat. Okay. This is a rule, this is a golden rule in English about how you write the s or how you add an s next to the verb when you have a third person from singular. It doesn't matter if you don't have exactly a pronoun, a personal pronoun, but you can have a name or an animal or a city or something that it refers to this third person from singular for sure. Okay. Tenemos esta regla dorada que es sobre añadir las s a los verbos solo en presente simple positivo cuando está con he, she, or it o con un nombre que sea una persona. O sea, me refiero que sea solo una persona y no dos, porque en ese caso ya cambiaría con they, reemplazaría al they. Entonces tengo he que reemplaza un nombre de hombre, puede ser reemplazado. Por ejemplo, tenemos el nombre Michael runs, ¿ok? O podemos tener she, o podemos tener el nombre de una mujer que diga Tammy runs, ¿ok? O it runs, o podemos tener tal vez un perro, the dog runs, ¿ok? O the cat runs, ¿ok? Y lo mismo con los otros. Entonces se le añade la s por una regla en las oraciones positivas en presente simple. Cuando termina, when the verbs end with o, s, ch, sh, and x, we have something different and we have to be careful with this. In the third person from singular, as you can see, we have added es. It means pass, passes, go, goes, and fix, fixes. Okay? What does it happen? Why it happens? Because it's a rule when the verbs ends with these letters, you have to add es. Okay? Hay una regla que cuando los verbos terminen en o, ss, ch, ch o x, entonces en la tercera persona del singular, es decir, he, she, or it, nosotros no le vamos a añadir solo la s, sino que le vamos a añadir la es, as you can see in the examples. Como podemos ver en los ejemplos, ¿ok? Another rule, very important rule. Otra regla muy importante, cuando terminan en y. When the verbs end with y, you have to be careful. If before the y there is a vowel, you're going to add just the s in the third person from singular. But if before the y there is a consonant, you're going to change that y for I, and you're going to add es. Okay? I'm gonna explain it again in Spanish. Okay? Cuando tenemos la y, tenemos el verbo en y, tenemos que tener cuidado si antes de la y hay consonante o hay vocal. Si hay una vocal en la tercera persona, solo le aumento la s. Pero si hay una consonante antes de esa y, le voy a cambiar esa y por i latina y aumento es. Okay? So, we have to be very careful with this. Darnos cuenta que esto solo cuando hacemos oraciones positivo, y bueno, para todos los pronombres va igual, solo para la tercera persona del singular, que he, she, or it, va a cambiar, va a tener estas reglas un poco a veces confusas. Negative sentences. We talked about the affirmative sentences, but now we're going to talk about the negative sentences. When we have negative sentences, we have two forms to write or to express these
negative statements. Example given. En la anterior teníamos I run, you run, he, she, it runs, we run, you run, they run. ¿Okay? Teníamos que la S iba en la tercera persona singular, ¿verdad? Bueno, ahora en negativo tenemos dos formas de ser negativo el presente simple, con done y doesn't. ¿Okay? ¿Cuándo va con done? Va con I, you, we, you again, and they. ¿Okay? A veces me preguntan por qué hay dos you. Bueno, uno es you para singular, otro es you para plural. El you singular que tenemos en la parte de arriba significa tú o usted. Y el you plural que tenemos en la parte de abajo significa ustedes o vosotros. ¿Okay? Lo pongo dos veces, aunque aplican la misma regla, para saber que igual existe ese you para plural, porque a veces puede haber esa confusión. ¿Okay? Entonces, en la tercera persona les ponemos doesn't, porque es regla, se puede decir como una... se puede asumir. A ver, don't es la unión de do y not. Y en el caso de he, she, it, es la unión de do y not también. Pero acuérdense que hay la regla de agregar la S. Pero como termina en O, se lo aumenta ES. Entonces por eso se hace doesn't. Porque se une el does con el not. ¿Okay? Pero bueno, eso es ir un poco más allá. Pero por ahora solo concentremos en que cuando tengamos negativo en presente simple, voy a usar don't or doesn't, dependiendo de qué pronombre tenga. ¿Okay? Y la regla de la S se elimina, lo de la S también se elimina, y antes de la Y, que hay consonante vocal, también no nos percatamos en eso, solo escribimos doesn't, y el verbo va en su forma infinitiva, es decir, su forma así conjugar, como tenemos en la parte de arriba, doesn't run. ¿Okay? I don't run, you don't run, he, she, it doesn't run, we don't run, you don't run, they don't run. ¿Okay? The same happens with eat. I don't eat, you don't eat, he, she, it doesn't eat, we don't eat, you don't eat, they don't eat. Okay? As you can see, we have the same rules here for pass and cry. Okay? Como podemos ver, tenemos las mismas reglas para pasar y llorar. Okay? No he dicho la traducción de los verbos, pero más que todo, eso se puede buscar. Hay que tener, lo que quiero enfatizar aquí son las reglas que tenemos. ¿Sí? Please try to do these exercises based on what we have learned in affirmative and negative form. Okay? Tratemos de hacer la conjugación, cada uno de los pronombres como hemos tenido en la vez anterior, guiándonos por las reglas, aumentando la S de la tercera persona, darse cuenta que finish termina en SH, y SH aplica para decir que aumentaba la ES y no solo la S cuando tengo la tercera persona del singular. Entonces, por favor, lo hacemos en positivo, sí podemos también en negativo, pero más que todo en positivo porque ahí está la regla de la ES o S según el caso. Entonces, quiero ver qué tal lo hacen. Los resultados serían de esta manera. These are the conjugation of the verbs jump, sing, and finish. Okay? So as you can see, in the third person singular, I have jumps. It means that ends with S. Sings, it ends with S too. And finish, we are going to add ES. Why? Because we said that if we have a verb ending with O, S, S, CH, SH, and X, we're going to add ES in the third person singular in affirmative sentences. Decíamos que se terminaba en SH, SH, O, SS, y X. Le voy a aumentar la ES en la tercera persona del singular positivo. Positivo y negativo no, porque ya negativo es otra forma. Ok, try to do the same with these verbs that end with Y. Tratemos de hacer lo mismo, conjugación en positivo con estos verbos que terminan en Y. Dando cuenta que si antes de la Y había vocal, pasaba algo, si antes de la Y había consonante, pasaba algo más. Entonces, fijémonos en eso. Try to do it. These are the correct forms of each verb. Esta es la forma correcta de cada verbo. Okay? Entonces, we have try, study, and pay. As you can see in try and study, I changed that Y for I, and I'm going to add ES. And in the case of pay, I'm going to add just ES. Why? Because before the Y, there is a vowel. So for that reason, I'm just going to write the S. Okay? Porque antes de la Y vocal solo escribo la S. Remember, the vowels are A, E, I, O, U. Las vocales son I, O. Recordemos eso, okay? Try and study. Before the Y there is a consonant, so I'm going to change that Y for I. I'm going to add ES. Como antes de la Y hay una vocal, una consonante, perdón, la cambio por I latina y aumento ES. We have some examples here. I study English. You run in the park. She goes to the school. We eat vegetables. You fix a car, and they buy bread. Okay.
Tenemos este ejemplo aquí con los diferentes pronombres. Como pueden ver en tercera persona, el aumento es porque go termina en o, y en este caso aumentaba la es cuando era positivo. Pero si es negativo, pasa esto. Esa es se elimina. I don't go, you don't go, she doesn't go, we don't eat vegetables, you don't fix a car, they don't buy bread. Okay? To make questions with this, yes, no questions. Okay? We're going just to add the do or does. It depends on the pronoun. Okay? Vamos a añadir do o does dependiendo del pronombre que tengamos. Okay? Tengo la misma oración. Lo que le he hecho es ponerlas en preguntas, en yes, no question. ¿Por qué se llaman yes, no question? Porque estas preguntas son preguntas cerradas que solo nos van a permitir responder sí o no. Por ejemplo, do I study English? La oración positiva decía I study English. En negativo decía I don't study English. Y en pregunta dice do I study English? Siempre voy a hacer preguntas en presente simple, o las hago con do o las hago con does. Okay. Does solo voy a usar en la tercera persona singular, como pueden ver, que es he, she, or it. Okay. He, she, or it. Y el verbo vuelve a su forma infinitiva, es decir, su forma base. Ya no está con la es, sino que su forma base. Teníamos en positivo she goes to the school, negativo she doesn't go to the school. Y en pregunta tenemos does she go to the school? Okay. So we have to be careful with this. Entonces tenemos que ser cuidadosos con esto. ¿Sí? Y para el resto igual solo le ponemos do. Y please don't forget the question mark at the end of the sentence. Okay? Por favor, no olvidar el signo de interrogación al final de la oración. So, some answers that I can have for these questions could be yes I do, no I don't, yes you do, no you don't, yes she does, no she doesn't, yes we do, no we don't, yes you do, no you don't, yes they do, no they don't. ¿Okay? Tengo ciertas respuestas que podría decir si lo hago o no lo hago, o si lo haces o no lo haces, o si ella lo hace o no ella lo hace, y sucesivamente. Tenemos más respuestas ahí como pueden ver. Exercise. Please try to write 10 things you do every day. Example given. I eat beef. I go to school. Okay. Tenemos, por favor, escribir 10 cosas que tú haces todos los días, porque esto es el presente simple. Escribir cosas que tú haces todos los días. Entonces tengo I eat beef and I go to school. Tengo dos ejemplos que más o menos nos podemos relacionar. ¿Okay? Voy a hacerlo con I porque voy a hablar de mí. Sí, voy a hablar de mí, entonces sería con I, no la regla de la S, ni me la recuerdo si es posible, pero no, hay que tenerla clara, esa regla. Help word. We have some helps here in order to make this better. Some vocabulary. Some words, verbs that you can use in order to make these sentences better, to write better. And we have this. We had the yes or no question that were a little bit just to answer with yes or no. So we have the WH questions. Tenemos las preguntas con WH. ¿Qué son estas preguntas? Se conocen como las preguntas abiertas porque nos permiten responder más allá de las preguntas cerradas, que sí o no. So we have here among the most used WH question, we have what. What we have on red, that is what we are adding here. What. Esto hace parte de what, de lo que es las preguntas con WH. Y what significa qué. Tenemos luego en verde, we have do and does, and we have you or she and it. Why do I do this? Because I'm trying to show you that we can use do or does, it doesn't matter. And you can use any pronoun, any person, any name, it doesn't matter. And the verb at the end in infinitive form. ¿Okay? Estoy mostrando aquí que puedo poner, ¿por qué pongo do y does? Porque puedo usar cualquiera de los dos. Obviamente si uso do, voy a usar you en este caso. O puedo usar we, o puedo usar they, o puedo usar hasta I. Y el caso de does, sí solo puedo usar con she, con he o con it. Entonces los pongo ahí para que sepamos diferenciar. No es que va a ir do y does, no, va do o va does. No puede ir las dos. Debería ir uno de los dos, dependiendo de qué pronombres tenga. Y obviamente no va a ir you and she. Debería ir uno de los dos. Okay? Entonces, the first one says, what do you eat or what does she eat? ¿Qué es lo que tú comes o qué es lo que ella come? Dependiendo de la pregunta, ¿sí?
eat, comer. Where do you go or where does she go? ¿Dónde vas o dónde ella va? When do you arrive or when does she arrive? ¿Cuándo llegas o cuándo ella llega? Why do you cry or why does she cry? ¿Por qué lloras o por qué ella llora? How do you swim? How does she swim? ¿Cómo nadas o cómo ella nada? Which do you prefer or which does she prefer? ¿Cuál prefieres o cuál ella prefiere? And we have some answers related to the questions, okay? Tenemos ciertas respuestas relacionadas a lo que son las preguntas. The first one, me preguntaba la primera, what do you eat? ¿Qué comes? Entonces en este caso respondería, I eat fish. Yo como pescado, ¿verdad? O, what does she eat? She eats fish. Le pongo la S porque estoy respondiendo en positivo. Estoy respondiendo en positivo, entonces aquí se aplica la regla S por la tercera persona singular que es he, she, or it. Es decir, él, ella o eso. The next one says, where do you go? I go to the park. Or, where does she go? She goes to the park. ¿Dónde vas? Voy al parque. ¿Dónde va ella? Ella va al parque. Aquí se aplicamos la regla de la ES, porque cuando termina en O, le aumentaba la ES si estaba en la tercera persona del singular. Entonces tened cuidado con esto. When do you arrive? I arrive today. When does she arrive? She arrives today. Why do you cry? And why does she cry? And here we have to be careful. When we ask a question with why, the person who is going to answer is going to answer with because she's going to give you a reason of that. So because is to give a reason for something that maybe happened or maybe is happening. Okay? Cuando yo pregunto con why, voy a responder con because. Why significa por qué y because significa por qué. Pero como ustedes saben, hay dos diferentes por qué en el español. El por qué de pregunta y el por qué de respuesta. Entonces, ese because es el por qué de respuesta. Entonces está diciendo esto. Why do you cry? Because I feel sad. ¿Por qué ¿por qué lloras? Porque me siento triste. Y la otra pregunta sería, why does she cry? Because she feels sad. ¿Por qué ella llora? Porque se siente triste. O porque ella se siente triste. ¿Ok? The next one. How do you swim? ¿Cómo nadas? I swim well. Yo nado bien. How does she swim? ¿Cómo ella nada? She swims well. Ella nada bien. ¿Ok? Which do you prefer? ¿Cuál prefieres? I prefer the hat. Yo prefiero el sombrero. Which does she prefer? ¿Cuál ella prefiere? She prefers the hat. Ella prefiere el sombrero. Okay? So, in order to make this better, in order to be ready to use this WH equation, please try to write 5 sentences using WH equations and ask to another classmate or to another friend or to a relative to answer them. Okay? So, where do you study? And he or she or whoever you want to talk with can answer you, I study in the school. Okay? Vamos en esta parte a tratar de hacer 5 oraciones usando las preguntas con WH y preguntárselas a otro compañero de clase, a otro amigo, o un familiar o conocido, etc. Responderlas, ¿ok? Tengo la primera, where do you study? ¿Dónde estudias? Y obviamente la respuesta podría ser, I study in the school. Yo estudio en la escuela, ¿ok? Por favor, practicar esto muy claro. This is the end of the class. Thank you for your attention and see you on next time.